Hoy veremos diseños de casas para adultos mayores. El principal objetivo de la arquitectura es promover la comodidad al interior de un inmueble, bien sea una casa común y corriente, un apartamento, una casa campestre, una oficina o inclusive hasta una bodega. Sabemos que para un niño la comodidad es jugar en el piso, en el prado, en el monte, donde sea. Inclusive cuando un niño tiene la alcoba totalmente dotada de comodidades, no le gusta la alcoba, sino que le gusta es la incomodidad. Ya cuando nosotros adquirimos una edad adulta, comenzamos a ver que la comodidad debe ser primordial en los lugares que normalmente habitamos. Esto lo podemos ver cuando queremos estar tiempo frente a una pantalla de televisión y antes de tener un buen televisor soñamos con tener una silla para teatro en casa. Una silla con reclinación de espaldar y reposapiés, con accesorios para los portavasos y una mesa auxiliar giratoria en madera o en mármol sintético. Cuando llega la etapa de adulto mayor, vemos como nuestros padres o nuestros abuelos buscan solamente un lugar tranquilo, mi gente. Un lugar silencioso y un lugar libre de posibles accidentes. Lastimosamente, estas características anteriormente nombradas difícilmente se hacen realidad. Por lo general, nuestros abuelos o nuestros padres son un poco apegados a las cosas que construyeron con tanto esfuerzo, a esas cosas de su juventud. Sabemos que para nuestros padres o nuestros abuelos es mucho más importante ese piso brillante que construyó por allá en el pasado que su propia seguridad. En ocasiones los arquitectos diseñadores no cuentan o no tienen en cuenta las futuras edades que sus clientes van a tener. Solo piensan en sus gustos y no cuentan con que esos gustos se pueden volver disgustos al pasar del tiempo por falta de comodidad. Hoy te enseñaré unas características, unos tips que debes de tener en cuenta para adecuar una vivienda normal, una vivienda con características normal, a una vivienda apta para adultos mayores. Entonces, si tú tienes de pronto unos abuelitos o si tú eres de los que tiene de pronto unos padres con edad avanzada, debes de ver este video y debes de tomar en cuenta estos tips y estas características para poder adecuar esa casa para que esa casa sea un poco más segura. Primer característica, el acceso. Si la vivienda se encuentra en un nivel superior al de la vía pública, es decir, si la vivienda está más alta que la vía pública, se debe adecuar o construir una rampa con el ancho correcto y la inclinación o la pendiente correcta para darle más facilidad a esta personita que está viviendo en esa vivienda si por ejemplo utiliza silla de ruedas. Ojo, la rampa debe de estar construida en un material antideslizante que le provea de agarre cuando esté seca o mojada la rampa. Característica número 2. Las puertas al interior de la vivienda del adulto mayor deben de tener un ancho no menor a 85 centímetros y estar dotadas de manillas anatómicas tipo palanca para mejor agarre. Si no sabes de qué tipo de manillas te estoy hablando, mira esta imagen. Característica número 3. Piso. Se recomienda que todo el piso de la vivienda, todo el piso interno esté en un mismo nivel para así facilitar la circulación al interior de la vivienda. Entonces, si de pronto esa vivienda que quieres adecuar para tu adulto mayor, para tu padre o para tu abuelo, tiene de pronto peldaños internos o tiene niveles internos, deben de nivelarlo, mi gente. Si llegado el caso es imposible nivelarlo por cuestión de costos, por cuestión de presupuesto, entonces se recomienda que estos desniveles están debidamente marcados en las noches, mi gente. Tienen que coger e iluminarlos con luces LED que iluminen las 24 horas del día. La cuarta característica es el baño, y como es un tema un poco más amplio, entonces decidí hacerlo en un video completamente aparte. Si en este momento te está apareciendo un link aquí en el rincón de la pantalla es porque ya está disponible el video. Si no está disponible el video, debes de esperar en los próximos días que va a estar disponible. Quinta característica, el sistema eléctrico. Primero hay que evitar que los cables de los electrodomésticos estén a la vista. Si los cables eléctricos están a la vista, por ejemplo cables de enchufle del televisor, cables de enchufle del ventilador, es un riesgo inminente para ese adulto mayor. Los enchufes eléctricos
deben de estar a no más de 120 centímetros de altura desde el nivel del piso hasta la parte superior del enchufe. Los tomacorrientes deben de estar a no menos de 40 centímetros desde el nivel del piso hasta la parte superior del tomacorriente. Y una característica muy importante es que ustedes deben de asegurarse de que el timbre de acceso a la vivienda se escuche en todos los rincones de la vivienda. La sexta característica es la cocina, y al igual que el baño decidí hacerlo en un video completamente aparte. El baño y la cocina son temas un poco más amplios y un poco más complicados de explicar, entonces debes de estar atento a nuestro canal. Es muy importante que te suscribas y que actives la campana. Si tú te suscribes y no activas la campana, no te vas a dar cuenta cuando yo suba ese video de baño y de cocina para adultos mayores. Y también es muy importante que si ya viste este video mucho tiempo después de que lo publiqué, es muy posible que los dos videos ya estén disponibles, entonces aquí en la descripción de este video debes de ir y buscar. Pero ojo, antes de ir a buscarlo debes de terminar de verte este video, porque tengo un anuncio muy importante que hacer. Y ese anuncio muy importante que hacer es que si te gustó este video, que lo compartas en tus redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Recuerda ayudarnos con ese manito arriba y dejarnos ese comentario en la parte de abajo. Yo personalmente leo todos los comentarios que me dejan, les dejo un chulito de corazón, y si me hacen una pregunta obviamente también la respondo. Gente, finalmente y no menos importante, Dios los bendiga.